abierta ahí en el libro de Habacuc, capítulo 3, versículo del 8 en adelante, es donde nos vamos a estar enfocando. Ahora, hermanos, ya vamos casi al final de este libro y esperemos que podamos ser bendecidos y que hayan sido bendecidos sus corazones mientras estudiábamos este precioso libro de Habacuc. Es interesante, hermanos, es más complicado estudiar el Antiguo Testamento a veces en un sentido, más en español, casi no hay materiales para el estudio, pero hay tanta riqueza en ocasiones en los profetas menores, que no menores porque son menos importantes, sino porque están más pequeños solamente, ¿no? Entonces, vamos analizando, hermanos, Habacuc capítulo 3, versículo del 1 al 15, y es en general una oración de confianza a un Dios poderoso. Una oración de confianza a un Dios poderoso. Vamos a ver la segunda parte del día de ahora. Habacuc, recuerden, está enfocándose en el poder de Dios y la confianza que él tenía entonces en ese poder, mientras veía lo que Dios haría con su pueblo y lo que Dios haría también con los babilonios. Como humanos, creación de Dios, tenemos el deber de contemplarle. Como hijos de Dios y como creación simplemente de Dios, como creación de Dios tenemos el deber de contemplar a Dios. Tenemos el deber de adorarle y como hijos de Dios tenemos la responsabilidad de adorar su nombre. Como iglesia de Jehová debemos adorar su nombre. En consecuencia, tenemos doble responsabilidad. Como su creación debemos contemplarle y adorarle. Como iglesia, como hijos suyos debemos contemplarle y debemos adorarle. ¿Qué otro deleite puede haber en nosotros? ¿En qué otra cosa nos podemos deleitar nosotros? Vivimos para deleitarnos en Dios. Para eso vivimos, para deleitarnos en Dios. El deleite en Dios debe ser completo. Su gloria se manifiesta en cada atributo que le rodea. El que domina, el que gobierna todas las cosas, es el omnipotente Dios y debemos aprender a contemplarle en todo lo que es Él. Hay una problemática bastante grande en la actualidad y es que se ha dado una imagen de Dios incompleta e incluso no haciendo honor a todo lo que es Dios. Pero tenemos la gran bendición, hermanos, de poder comprender su soberanía, de comprender su poder, de comprender su juicio, que muchas veces se trata de justificar a Dios de su juicio, de su ira, de su soberanía, porque se tiene miedo de que se vea a Dios como un Dios injusto. Pero debemos aprender a contemplarlo así. Debemos aprender a contemplarlo así. Es el infinito poder de Dios manifestado en la historia del pueblo de Israel. Debemos aprender a comprender a Dios así. Su infinito poder manifestado a través de la historia de Israel. Narrado en la alabanza, en este caso en la alabanza del profeta Habacuc, quien después de oír lo que Dios haría en juicio, en ira, en contra de Israel, en contra de Babilonia, eso le empuja a Habacuc en tener ese temor de orar confiado en su Dios poderoso. Deseamos y debemos desear ver su obra. Reverenciamos su poder y su juicio en admiración. La obra que Él ha hecho en su pueblo. Confiamos en Dios porque Él ha demostrado ser poderoso. Por eso admiramos a Dios, porque Él ha demostrado ser poderoso. Confiamos en Dios porque Él ha demostrado ser poderoso. Nuestra confianza va
empujada o alimentada por ese poder de Dios manifestado a través de la historia. Y es lo que estamos haciendo ahora, contemplando a Dios a través de la historia. Los invito a que hoy contemplemos aún más a ese Dios. El domingo pasado vimos el poder de Dios en los primeros 7 versículos. Ahora vamos a verlo en los siguientes versículos. Esto nos motivará, hermanos, a adorarle. Esto nos debe motivar a que podamos confiar en su obra sobre nosotros, reposemos en su poder, temamos además ante su presencia. Habacuc comienza aquí una oración más personal en el versículo 8. Comienza una oración un poco más personal. Habla directamente a Dios. Le habla directamente a Él. Está preguntando a Él. Pero estas preguntas son retóricas. Habacuc mismo contesta las preguntas que Él hace, por lo menos en los primeros 2 versículos. Entonces, lo que hace aquí Habacuc es reconocer el poder y juicio de Dios. En los versículos del 8 al 15, lo que Habacuc hace es reconocer el poder y el juicio de Dios. Ya se ha hablado mucho del poder de Dios, hemos hablado sobre eso, pero ahora su obra es descrita de una manera más gráfica, de una manera más específica. La obra milagrosa sobre la naturaleza en el tiempo en que el pueblo de Israel estaba peregrinando de Egipto hacia Canaán y aún entrando a conquistar Canaán. Habacuc trata de describir el poder de Dios manifestado de una manera más específica en ese periodo de la historia. Muy probablemente sea en ese periodo de la historia. Entonces, en los primeros 4 versículos encontramos primeramente el poder de Dios sobre la naturaleza. Del versículo 8 al versículo 11 encontramos el poder de Dios en la naturaleza. Vea lo que dice el versículo 8. ¿Te airaste, oh Jehová, contra los ríos? ¿Contra los ríos te airaste? ¿Fue tu ira contra el mar, cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria? El mar y los ríos fueron testigos del poder infinito de Dios mientras el pueblo de Israel estaba peregrinando. Y no solo eso, ellos mismos fueron o vivieron el poder de Dios en sí mismos. Este fue el poder de Dios en su ira, el poder de Dios en su enojo, en su juicio. Y describe entonces este poder Habacuc en estos versículos. El versículo, en 3 ocasiones, en esta sección grande del 8 al 15 se menciona 3 veces la ira de Dios específicamente. En 3 ocasiones se menciona la ira de Dios. Está hablando entonces sobre el poder de Dios en su juicio, el poder de Dios en su ira. Y las 3 veces que menciona esta palabra son 3 palabras distintas que describen la ira de Dios. 3 palabras distintas, 2 en el versículo 8 y 1 en el versículo 12. Cada una es distinta. La ira mencionada en el versículo 8, la primera parte, que dice contra los ríos, quiere decir rabia. A eso se refiere con ira, rabia. Arder en ira. Es un verbo. Y en el versículo 8b no se menciona un verbo, sino que se menciona como un sustantivo. Está describiendo esa ira. Y esa ira es demostrada simbólicamente como respirar o sacar humo de su nariz. A eso se refiere. Aquí cabe una aclaración muy importante, hermanos, y es necesario entender esto. La ira de Dios es distinta a la ira del hombre. En ningún sentido es igual la ira de Dios a la ira del hombre. Dios nunca va a poder compararse en un sentido con el hombre. Lo que hacen entonces los escritores de la Biblia, hermanos, es darle sentimientos humanos a Dios para que nosotros lo podamos entender mejor. De aquí una palabra algo difícil a veces hasta de mencionar, antropopatismo, así se le llama a esta figura retórica. Antropopatismo, darle sentimientos humanos a Dios. En ningún sentido, hermanos, las acciones de Dios o los sentimientos de Dios tienen alguna mancha de pecado, no son como los nuestros, no están influenciados por el pecado, por la carne. Los sentimientos de Dios en la Biblia no expresan alteración en Él. Note esto.
Los sentimientos de Dios en la Biblia no expresan alteración en Él. Es decir, Dios no está con su cabeza caliente sin pensar y está aventando las cosas y renegando cuando se describe que Dios está airado. No se refiere a eso. Lo que expresan en este caso, lo que expresa la ira de Dios es desaprobación de las acciones de su creación a la luz de su ley. Es lo que expresa, pero se describe así. Tomás de Aquino, un gran escolástico de la Edad Media, afirmó correctamente, describiendo esto: de Dios no sabemos nada, dice él. De Dios no sabemos nada. No sabemos nada unívocamente, sino analógicamente. ¿Me explico? Es decir, dice él, que no sabemos qué es Dios en sí mismo. No sabemos, sino aquello que Él ha revelado conforme a las ideas y sentimientos del ser humano receptor de su revelación. Él se ha revelado de esa manera a nosotros para que podamos entender lo que es Dios. ¿Cómo podemos entender que Dios está desaprobando la acción de Israel? O en este caso la acción de los babilonios también. ¿Cómo? Bueno, describe el profeta, Dios está airado. Lo entendemos, porque nosotros de una manera vivimos eso. Entonces, no nos equivoquemos, hermanos, al pensar que la ira de Dios es manchada o está manchada de pecado como la nuestra. Su ira expresa su reprobación del pecado del hombre. Entonces, entendiendo esto, el poder de juicio se manifestó en los ríos y en los mares, dice el profeta. El poder de juicio se manifestó en los ríos y en los mares. Para las tribus locales, en este caso, o para las naciones locales en ese tiempo, Egipto, Canaán, entre otras, las masas de agua simbolizaban poder, incluso el Nilo era adorado por los egipcios. El río Indo, al noroeste de la India, es adorado por los de la India. Es sagrado ese río. Muy probablemente lo que el profeta está diciendo aquí es que su ira no se derramó específicamente hacia el mar o hacia los ríos, sino más bien que está describiendo la obra de Dios para demostrar su ira por medio de los ríos o los mares. Por decir un ejemplo, hermanos, en Éxodo 14, 22 al 31 encontramos cómo los egipcios, el ejército de Faraón fue tragado por el Mar Rojo. El Señor abrió el mar y no es como se describe a veces, y los de la teología liberal tratan de describir que bajó la marea o algo así. La Biblia describe que había dos paredes, es decir, se abrió literalmente el mar. Cuando los egipcios pasaban por ahí, el mar cayó sobre ellos y los mató. También Dios convierte el río Nilo en sangre. También Dios abre el río Jordán, igual como lo hizo en el Mar Rojo. Entonces, los ríos y los mares fueron testigos de la ira de Dios. Fueron testigos del poder de Dios. Y es terrible, hermanos, subestimar el poder de Dios o ignorarlo. El Señor es descrito como el rey victorioso que con poderío pasa con sus carros, con su carro militar jalado por caballos, que es el carro de la victoria o salvación, que es lo que dice el versículo 8, la última parte. Cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria. Y la palabra victoria aquí es de su raíz de Yoshua, de Jesús, de salvación, es decir, tus carros de salvación. El río Nilo de una manera fue un promotor de que el pueblo egipcio sacara o dejara ir al pueblo de Israel. El Mar Rojo libró al pueblo de Israel de la furia de los egipcios que venía contra ellos.
El río Jordán permitió que los de Israel pasaran a Canaán para poder conquistar la tierra. Entonces es ahí donde se ve Dios victorioso, simbólicamente como corriendo en sus carros de guerra, jalado por caballos. Pero después Habacuc sigue describiendo el gran poder de Dios como un soldado arquero, o un arquero. Versículo 9. Se descubrió enteramente tu arco. Los juramentos de las tribus fueron palabra segura. Hendiste la tierra con ríos, te vieron y tuvieron temor los montes, y después va a seguir describiendo algo en cuanto a saetas, en cuanto a flechas. Pero aquí habla primeramente sobre Dios como un arquero. El ejército con arqueros, hermanos, en la antigüedad era sumamente fuerte, era sumamente poderoso, tenía una gran ventaja al tener arqueros. Dios es presentado como un arquero que ha sacado totalmente su arco de la aljaba. Los arcos eran guardados también en la aljaba, es decir, es lo que menciona, se descubrió enteramente tu arco, sacaste tu arco completamente. Fue sacado totalmente el Señor su arco, es decir, no está esperando, no está jugando, no está sabiendo si lo hace o no, Él está dispuesto a usar su arco. El versículo 11 sigue hablando sobre eso. El sol y la luna se pararon en su lugar, a la luz de tus saetas anduvieron y el esplendor de tu refulgente lanza. Versículo 14 también habla sobre eso. Horadaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que como tempestad cometieron para dispersarme. La Biblia de las Américas, hermanos, describe mejor la segunda parte del versículo 9, que si notan en la Reina Valera casi no tiene coherencia. Descubriste enteramente tus arcos, y luego dice, los juramentos a las tribus fueron palabra segura. Y luego después sigue diciendo, hendiste la tierra con ríos. Es decir, esta parte suena medio, no tiene coherencia. La Biblia de las Américas traduce así, las varas de castigo fueron juradas. Las varas de castigo fueron juradas. El contexto apoya mucho mejor esta interpretación, esta traducción, perdón. Y lo que quiere decir es esto, cada flecha que Dios iba a lanzar con su arco descubierto, ya tiene su destino. Cada flecha ya tiene su destino, es jurado. Cada flecha tiene a dónde ir, sabe a dónde ir, va a un lugar específico. No hay posibilidad de que se olvide o que se arrepienta. El Señor ha determinado y ha decretado su juicio para los egipcios, para los cananeos, para los moabitas, para los babilonios, y eso se va a hacer. Eso se va a hacer. Se critica mucho al pueblo de Israel, y en la actualidad hombres de influencia, ahora que he estado viendo sobre ellos, Alfredo Gaddafi y este hombre Enrique Dousel, critican al pueblo de Israel de gran manera porque influyen sobre todo el mundo. E incluso tal vez en violación de derechos humanos han sacado a los palestinos del territorio que antes era de ellos. Y siendo un país tan pequeño es potencia mundial. Entonces, a veces se critica al pueblo de Israel incluso por qué fue a Canaán y exterminó, destruyó a naciones enteras como un pueblo invasor. Pero debemos verlo también desde otro punto de vista, hermanos. El Señor usó al pueblo de Israel como una herramienta de juicio para estas naciones. Los cananeos eran terribles pecadores idólatras. El Señor usó al pueblo de Israel para castigarles. Debemos entender que la saeta de Dios ya ha sido jurada y va a haber juicio sobre estas naciones, y lo hubo en la historia. Entonces, este Dios omnipotente que domina los mares, que dominan los ríos, que también tiene ya listas sus flechas de juicio, su arco tensado, que no está guardado, este Dios que ha determinado el juicio ya sobre las naciones y está puesto ya en jurado,
Este soberano Señor que impone su poder sobre la naturaleza, también es descrito que rompió la tierra, hendiste la tierra con ríos. Sobre la naturaleza ha obrado su poder. Podemos, además, como en el versículo 6, decir que los montes tuvieron temor. Y vea lo que dice el versículo 10. Te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas, el abismo dio su voz, a lo alto alzó sus manos. El temor, hermanos, aquí esta palabra temor quiere decir retorcerse de miedo, es lo que quiere decir temor, retorcerse de miedo. Torrentes de lluvia o el desborde de los ríos, lo que pasó en el Mar Rojo, es lo que describe inundación de las aguas. Este era el poder de Dios. Hermanos, imagínense un caos en la naturaleza por el poder de Dios manifestándose. No solamente los montes temblaron y temieron, el abismo, es decir, el fondo del mar o el fondo de los ríos alzó sus manos, las olas tempestuosas se levantaron a grandes alturas, como esas manos que se levantan también, y es su sonido al chocar unas con otras y hacer este estruendo es terrible, que reduce a los barcos a nada. Esta es la reacción de la naturaleza ante el imponente Dios, y es lo que está tratando de escribir Habacuc. No sé si han visto, hermanos, las tormentas en el mar o incluso en la televisión. Es algo imponente. Los rayos, las grandes olas devastando. Así se describe el poder de Dios, así. Nos recuerda cuando Jesucristo calma la tempestad de una manera, Él tiene control sobre todo. Ahora aquí no la calma, aquí la agita, ¿no? Su poder. El versículo 11 es aún más impactante. El sol y la luna se pararon en su lugar. A la luz de tus saetas anduvieron y al resplandor de tu fulgente lanza. La hora milagrosa, sobrenatural, llena de poder que ha pasado solo una vez en esta tierra, hermanos, es lo que describe aquí Habacuc. El sol y la luna siempre han sido parte del grupo de dioses paganos más poderosos en el tiempo de los egipcios y en el tiempo de Canaán. En la actualidad, bueno, en nuestra historia antigua, aquí en México también, era el dios sol, el dios luna, había gran importancia para estos astros, era sumamente importante. Entonces, lo que está diciendo Habacuc, esos dioses, grandes dioses de ustedes, para el Señor son como nada. Para el Señor son como nada. Los egipcios adoraban al dios Ra. Los cananeos adoraban a Acera, la diosa de todos los astros del cielo. Para los babilonios la astrología era una religión. Pero estos dioses eran nada para el Señor. Sin el más mínimo esfuerzo, los paró en su lugar. Sin duda esto nos recuerda el libro de Josué, capítulo 10, cuando junta el rey de Jerusalén a otros reyes, diciendo vamos contra los israelitas. Bueno, iban contra otra tribu que se habían unido a los israelitas y estos piden ayuda y los israelitas les apoyan. Y cuando el Señor manda un granizo terrible contra este ejército, casi los mata a todos, ellos huyen y el Señor lo que hace es pararle el sol, es parar la luna para que terminen de matar al ejército. Josué toma a los reyes y los pone y hace que sus príncipes pisen su cuello para demostrar que han dominado a ese pueblo. Y es muy probable, hermanos, que cuando se refiere a esto, a que la luna y el sol se detuvo, específicamente lo que se detuvo fue la tierra en su eje, en su propio eje. A lo mejor si la descripción es
así literal, de que el sol se detuvo, entonces probablemente el sol también rotando sobre su propio eje y también sobre la Vía Láctea se detuvo. La luna se detiene también a girar sobre la tierra y por 48 horas, hermanos, hay día. Por 48 horas. Mientras Israel lucha contra los cananeos, Dios lanza sus saetas. Muy probablemente se refiere al granizo que mató a la mayoría del ejército. Manda sus saetas y dice, ellos se detuvieron mientras estaban ahí las saetas cayendo. Terrible, hermanos, es minimizar a Dios. Vean, este es el poder de Dios. Terrible es minimizarlo. Es tenerlo como un diosito, apapachador, débil, manipulable, con muchos cantantes, como muchos cantantes lo tratan de enseñar en la actualidad, ¿no? Thomas Watson, en su tratado de teología, describe el poder de Dios de esta manera. Dios ordena, y todas las criaturas en los cielos y en la tierra lo obedecen. Irían en orden de batalla. ¿Habrá algo imposible para la omnipotencia? Disputar con él sería como si los espinos se pusieran en orden de combate contra el fuego, o como si un niño luchara contra un arcángel. Después advierte al pecador Thomas Watson. Dice lo siguiente: si el pecador se ve atrapado alguna vez en la red del Señor, no tiene escapatoria. Culmina diciendo esto: el poder de Dios es inagotable, jamás se gasta ni se desperdicia. Él tiene un manantial inagotable de fuerza en sí mismo. Ahora a esto me pregunto, ¿cómo el incrédulo trata de ignorar tan inmenso poder que le atormentará por la eternidad? ¿Cómo el incrédulo puede ignorar tan inmenso poder que le va a atormentar por la eternidad? ¿Cómo le podemos retar? ¿Cómo le podemos serle infieles a Él? Cuando es poseedor de tan inmensa energía. Ahora nos encontramos con Él de esta manera. La siguiente parte, del versículo 12 al 15, es el poder de Dios sobre los hombres. Vimos ya el poder de Dios sobre la naturaleza, ahora vamos a ver el poder de Dios sobre los hombres, versículo 12 al 15. Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones, saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Horadaste con sus propios dardos las cabezas de los guerreros que como tempestad cometieron por dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos sobre la mole de las grandes aguas. Aquí está otra vez su ira, hermanos. Aquí está la imagen de este Dios airado en contra del hombre pecador. Y la palabra de ira aquí es descrita como echar espuma de la boca. A eso se refiere con la ira de Dios en este caso. Como sabemos, las naciones no honran a Dios, las naciones no adoran a Dios. En la historia bíblica encontramos cómo el juicio de Dios estuvo sobre ellos constantemente, cómo se ha profetizado sobre Babilonia en los capítulos anteriores. La descripción es bastante gráfica entonces. Hollaste, trillaste, dice el versículo 12, hollaste, trillaste, esto es pisar con los pies una y otra vez. A eso se refiere con hollar o con trillar, pisar una y otra vez. Había un sistema para separar y para dividir y para trabajar la mies. O el trigo era por medio de pasar mulas sobre todo el campo. Pasar las mulas hasta que quedase totalmente hollado. Y se le llamaba esto trillar. Esto es lo que está describiendo
el apóstol aquí, perdón, el profeta. Tú trillaste, pisoteaste, dejaste como nada a las naciones. Así hace Dios con sus enemigos. La causa de este poder es el socorro de su ungido. La causa de este poder, de la manifestación de este poder, es el socorro de su ungido. Versículo 13. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste las cabezas de las casas del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. El propósito es este entonces, rescatar o salvar a su ungido, es decir, a Israel, a su pueblo. A eso se refiere con su ungido, está hablando de su pueblo. Este fue su ungido, este fue el pueblo consagrado para el Señor. Esto nos transporta al versículo 2. Oh Jehová, te he oído tus palabras y temido Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Es lo que está haciendo Dios aquí, es lo que está diciendo el profeta. Tú hiciste esto y en medio de la ira te estás acordando de la misericordia. Acuérdate de la misericordia de Israel. Rescata a tu ungido. Los judíos, como el pueblo escogido, fueron salvados. Fueron salvados de los egipcios y después serían salvados de los de Babilonia. Lo fueron. Pero la plena salvación está en expectativa. Y aquí no hablando específicamente de Cristo, cuando habla la palabra ungido, pero el ungido de Dios, Cristo, trae salvación para su pueblo. Mateo capítulo 1, versículo 21, el ángel le dice a José, el Salvador será llamado Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados. La verdadera salvación del pueblo de Israel y la que ahora nos debe importar a nosotros es esto. El Señor ha traído salvación para su pueblo. La salvación del pecado, la salvación del infierno, la salvación de la ira de Dios. Este es el socorro de parte de Dios y en últimas fue el socorro de Cristo, su sacrificio, su resurrección. Y mejor aún, hermanos, esta esperanza de salvación fue abierta a los gentiles, a nosotros. Aquí es prometida por el pueblo de Israel, pero también es una salvación para nosotros. También somos socorridos por el Señor. Todo pecador arrepentido puede ser testigo de este poder salvador, de esta salvación, de este poder que así como libró a Israel, también nos libra a nosotros del pecado. Pero hay un poco más de lo que Dios ha hecho con las naciones. Sigue describiendo el pasaje. Describe el pasaje al impío. Lo describe así: traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. El impío se refiere aquí todo aquel falto de piedad, el que no reconoce y se somete a Dios, y este es el que el Señor traspasa su cabeza. Y a lo que se refiere específicamente es a la cabeza de la nación o del hogar del impío. A eso se refiere al liderazgo. Y recuerdan, hermanos, qué hizo con Faraón. ¿A quién mató? A su hijo. A su hijo. Esto fue en últimas lo que hizo que los egipcios dejaran salir al pueblo de Israel de Egipto. Mató a su hijo. Se creía que Faraón era hijo de los dioses, el unigénito de los dioses, y el hijo de él iba a pasar entonces con esa descendencia. Dice, el Señor traspasó la cabeza de la casa del impío. Dios humilló a Nabucodonosor haciéndolo como animal por 7 años, ¿recuerdan eso también? Traspasó sobre la cabeza de las naciones. En la conquista de Canaán, José mató a reyes cananeos, hizo que los príncipes pisasen sus cuellos, simbolizando su derrota después que Dios detuvo el sol. Traspasó la cabeza de los impíos entonces, pero también su poderío militar, y es probablemente lo que se refiere a la siguiente parte del pasaje, descubriendo el cimiento hasta la roca. Toda nación, potencia, su base es lo militar.
es lo que los hace ser fuertes. Pueden tener el mejor liderazgo del mundo, pero si no tienen ejército, si no tienen poderío militar, no sirve de mucho. Entonces el Señor no solamente mata y destruye a su liderazgo, sino que también a su ejército. Dios mató al ejército de Faraón en el Mar Rojo. Dios destruyó por medio de los persas al ejército babilonio. Dios destruyó al ejército en más de una ocasión de manera milagrosa sobre los moabitas con Gedeón, sobre los varios pueblos de Canaán liderados por el rey de Jerusalén con Josué. El Señor ha hecho esto, hermanos. El Señor ha permanecido o ha ayudado a permanecer a su pueblo Israel. Y lo ha hecho, hermanos, a través de la historia. Lo vemos aún en la actualidad. Los rusos vencen a los nazis y la ONU defiende a Israel entonces para que esté otra vez ahí, en la tierra prometida. Lo hace el Señor. Entonces, pasemos solamente al versículo 14 y 15 para terminar. Horadaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros. Ustedes recuerdan cuando Gedeón ataca a los moabitas y hubo tal confusión que se empiezan a matar entre sí, ¿recuerdan? Cuando hacen quebrar las vasijas y suenan las trompetas, diciendo, este es un ejército gigantesco, ¿no? Se matan entre sí. ¿Recuerdan esto? Es decir, lo que está haciendo el Señor, hermano, ni siquiera tenía el mismo pueblo judío tener que enfrentarlos. Vea lo que hace. Horadaste con sus propios dardos la cabeza de sus guerreros, con sus propias armas hiciste que se mataran. Por el enojo de Faraón, persiguiendo a Israel, propio Faraón mata a su propio ejército, al meterlos al río, al mar. La siguiente parte del versículo 14. Como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. ¿No hicieron así los egipcios con odio terrible persiguiendo al pueblo judío para matarlo después de que los dejaron ir? No hicieron así los babilonios, no hicieron otras naciones así, acometiendo en contra del pueblo de Israel, pero el Señor siempre los preservó, el Señor siempre los cuidó, su poder estaba siendo manifestado entonces ahí. Versículo 15, caminaste en el mar con tus caballos sobre la mole de las grandes aguas. Este es el Señor que domina sobre el mar. Él fue, y esta es una imagen de poder, quien mató a sus enemigos. Esta, hermanos, es una oración del reconocimiento de Dios y su poder. Esta es una oración de confianza entonces. En los versículos 16 al 19, Habacuc demostrará la esperanza en el Dios poderoso. La esperanza en el Dios poderoso. Solamente, hermanos, reflexionemos sobre esto. En ocasiones tomamos a Dios muy a la ligera. En ocasiones tomamos a Dios muy a la ligera. Pensamos que somos intocables. En ocasiones pensamos que el Señor nunca puede demostrar su poder para una reprensión contra nosotros. A veces pensamos que eso puede suceder. A veces pecamos y no pensamos en las consecuencias que el Señor nos puede permitir que sucedan sobre nuestra vida. Es un Dios poderoso, hermanos. A veces pensamos que Dios es indiferente ante nuestro pecado, ante nuestra infidelidad. Pero aquí, hermanos, nos damos cuenta que no. Dios no fue indiferente ante el pueblo de Israel. Y Dios no fue indiferente ante las naciones enemigos de Israel. Si vivimos en pecado, hermanos, si estamos viviendo en cierto pecado,
por su gracia somos perdonados, pero no menospreciemos y pensemos que el poder de Dios no está o está limitado. No lo pensemos así. Los de Corinto pecaban en contra del Señor simplemente tomando la cena indignamente y muchos habían muerto por eso y otros estaban enfermos. Por eso simplemente, por tomar la cena del Señor indignamente, no menospreciemos el poder de Dios, no subestimemos el poder de Dios, su celo por su santidad. A veces, hermanos, ¿por qué somos tan necios y le negamos nuestra fidelidad al Señor y nuestro sacrificio a Él? Déjeme decirle, debemos temer a su poder y decir como Habacuc: oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Este es el temor, esta es la conciencia del poder de Dios. Leí el versículo 16. No dudemos, hermanos, tampoco en la aflicción. No dudemos en la aflicción. Pues de nuestro lado está el ser más poderoso que jamás ha existido. No dudemos en nuestra aflicción. Él tiene el control, nada se escapa de su mano. Honremos, hermanos, entonces a nuestro Señor. Humillémonos ante Él, glorifiquémosle, sirvámosle con todas nuestras fuerzas. Él es poderoso, hermanos, y gracias a Él porque está de nuestro lado y no en contra. Gracias porque por su misericordia esto ha sido. Reflexionemos sobre esto, hermanos, y que el poder de Dios sea manifestado en nuestros corazones. Porque este mismo poder es el que nos ha salvado y es el mismo poder que nos respalda. Dios les bendiga, hermanos.